Tiene la palabra el señor diputado Tucci. Gracias, presidente. Yo creo que ha sido un debate sensato y razonable, de contraposición de ideas, duras por momentos, pero con mucho respeto. Es una lástima que no esté el diputado Sebastián Andújar, pero me parece de justicia comenzar haciendo una afirmación. Hemos reconocido y hemos ayudado, no al gobierno, al país, en una emergencia sanitaria, económica y social que no tuvo parangón en la historia del Uruguay contemporáneo. Y esta fuerza política, que es la mayoritaria del país, se ha comportado con lealtad institucional siempre, votando todos y cada uno de los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo remitió en pandemia a esta casa. Y no solamente eso, hemos hecho quórum para sacar leyes que ha impulsado el Poder Ejecutivo cuando el propio oficialismo no ha estado en sala. Y qué bueno que por primera vez lo puedo decir antes de las 12 de la noche, así a alguien le llega. Entonces, bajo ningún punto de vista aceptamos que se nos señale porque no reconocemos al gobierno cuando ha tenido logros. Hecha esa aclaración, señor presidente, yo quiero decir que mis compañeros han abundado lo suficiente en los aspectos administrativos, técnicos, políticos de esta rendición, que van desde lo salarial, pasando por el mercado laboral, las jubilaciones y las pensiones, pero yo me quiero detener en otros aspectos que están ahí en el trasfondo de esta rendición de cuentas, pero que no se ven, pero que en definitiva terminan siendo el hilo vertebrador del proyecto del Gobierno Nacional. Porque lo que está por detrás de este diseño de casi 500 artículos es nada más ni nada menos que el proceso electoral. Se vienen las elecciones, señor presidente. Hace muchos años escuché, o recuerdo al menos, algunos de los compañeros que están en sala seguramente también lo recuerden, algún presidente honorario de algún equipo deportivo de fútbol del Uruguay, que decía que su club, más que un club deportivo, era una religión. No sé si se acuerda alguno. Y yo quiero señalar que con este proyecto me pasa más o menos lo mismo que le pasa a ese presidente honorario de ese club deportivo. Porque me da la impresión de que hay representantes nacionales del oficialismo que creen, yo diría que con un fervor casi religioso, que esta rendición de cuentas es la panacea y es en definitiva el triunfo que corona una gestión más parecida a la de un país escandinavo que a la realidad que vive el Uruguay por estos días. Y está bien, porque en definitiva, señor presidente, el ser humano evoluciona al calor de sus convicciones, aunque muchas veces, como decía algún diputado, tropieza con la soberbia, y este gobierno tiene la característica de casi siempre tropezar con el mismo escollo. Porque en definitiva, presidente, triunfar no es votar leyes, no es cortar cintas o ganar elecciones. Triunfar es ser, en todo caso, agente transformador de la vida de la gente que nos eligió para estar aquí, en el Parlamento Nacional o en el Poder Ejecutivo. Y este gobierno, debo decir que tiene vocación de agente transformador, de los de arriba, nunca de los que están abajo. Entonces, por más que este proyecto se presente como una cuestión de fe para algunos de los representantes nacionales, algunos dirigentes de la coalición gobernante, ni lentos ni perezosos, se dieron cuenta que en realidad, si existiera un triunfo votando este proyecto, ese triunfo por lo menos no es compartido o no es dividido en partes iguales. Y entonces ahí empiezan los problemas, señor presidente. Y es por esta razón, entre otras, que en los últimos días se procesaron casi 200 modificaciones al articulado en comisión, e incluso hay tiempo hasta hoy, hasta las 12 de la noche, para seguir incorporando sustitutivos y aditivos, porque las diferencias internas en el gobierno siguen apareciendo y lejos de diluirse, se acentúan, señor presidente. Y basta prender un informativo o leer algún portal web a esta hora para leer o escuchar qué ha dicho alguno de los diputados que está en esta sala y que representa el oficialismo
y que da cuenta de que lo que estamos diciendo es parte de la verdad. Pero yo quiero volver al tema de los triunfos y al tema de las victorias políticas. Porque en todo caso, si este proyecto de ley encarna un triunfo dentro de la coalición, ese triunfo es exclusivo del Partido Nacional y hay que decirlo con todas las letras. Porque en el reparto o en el derrame de recursos que realizó Economía en los diferentes estamentos del Estado, algunos socios ligaron más y otros socios ligaron bastante menos, señor presidente. Y en la perspectiva política de quienes no quieren, con toda razón y con todo derecho, seguir siendo furgón de cola del Partido Nacional, representa un problema, presidente, porque tienen la necesidad de competir por el liderazgo de la coalición. Y si siguiéramos dando por bueno que existiera una victoria de la coalición con la votación de este proyecto de rendición de cuentas y del Partido Nacional dentro de ella, el éxito de quien lidera hoy la coalición estribaría incluso en mantener la tranquera bien cerrada hasta finales del 2023, para ahí sí, en 2024 abrirla a todo tope, presidente, por lo menos por un año, que es el año electoral, es el año donde se van a cortar las cintas, es el año donde van a inaugurar hasta los árboles que plantan, como pasó en el departamento de San José. Esto es una anécdota vieja y del pasado. Capaz que algún diputado por ahí se acuerda que había un intendente que hacía canteros, ponía plantas y juntaba a 300 personas y la inauguraba. Eso se va a vivir en el Uruguay, en un par de años. Exactamente, diputado. Y lo interesante de esto que estamos planteando es que esto no es cosa que no se sepa entre los que estamos aquí presentes. En todo caso estoy diciendo lo que todos conocemos, pero lo que muchos no pueden decir porque es políticamente incorrecto. Pero es la verdad, porque la campaña electoral se ha adelantado, señor presidente. Por eso creo que, y esto es serio, en términos políticos partidarios, esta rendición de cuentas asegura el futuro para algunos y sella para otros su suerte electoral, porque esta es la última bala de plata que le queda al gobierno del doctor Lacalle y por lo tanto es el último tiro para los socios de la coalición. Mire qué importante, señor presidente, esta rendición de cuentas. Y en este sentido, como decía la diputada, creo que era Cairo, hace ya un buen rato, un diputado del oficialismo, yo diría que con una brutal honestidad, lo dijo muy alto, muy claro. ¿Cuál es el proyecto serio que no se preocupa por su continuidad?, dijo el diputado Mojica. Claro que estamos pensando en el 2024. Y está muy bien, señor presidente. Y está muy bien que se tenga la honestidad de decirlo. Y por allí otro diputado que se sienta por ahí adelante y que no está, invitó a los colegas de la coalición a festejar a la luz de las bondades que tiene el proyecto de rendición de cuentas, aunque algunos saben que podrían estar celebrando lo que se conoce en la jerga popular como una victoria pírrica. Y yo les recuerdo que el adjetivo pírrico se refiere a un triunfo que se logra con más daño del vencedor que del vencido, pero igual van a celebrar, señor presidente, igual van a celebrar. Hemos dicho durante el proceso de discusión de esta rendición de cuentas que las rendiciones de cuentas, los presupuestos en general, son el instrumento de gestión que oficia como unidad de medida para quienes gobiernan, para quienes tenemos la posibilidad de controlar el Poder Ejecutivo o para que los propios ciudadanos de a pie, que en definitiva son los beneficiarios o los damnificados de las políticas que el Poder Ejecutivo instrumenta quinquenalmente. Y yo quiero referirme brevemente, para terminar, a un capítulo de esta planificación bianual que hace el gobierno, que es parte del engranaje institucional y es carísimo para el Uruguay, absolutamente caro para el Uruguay. Una vez más y con muchísimo dolor, no veo a los partidos defendiendo a sus empresas públicas como parte de su activo y como parte de su acervo cultural y de nuestra identidad nacional. Porque el Estado es visto, presidente, como un obstáculo y no como una herramienta de construcción
que iguala y que es un motor de desarrollo para el país. Siempre ha sido, y usted lo sabe muy bien, señor presidente, para los sectores conservadores de la política nacional, el Estado un hueso duro de roer, algo que se pretende desmantelar una vez sí y otra también cuando a algunos les toca gobernar. El poncho de los pobres para este gobierno es una piedra en el zapato que hay que sacarse ligerito, lo más rápido posible antes de que termine este quinquenio. El poncho de los pobres que, creado como concepto en otras tiendas políticas, pero que desde hace muchísimos años es defendido por el Frente Amplio, sigue siendo torpedeado por aquellos que nunca necesitaron ni van a necesitar de él porque tienen sus vidas resueltas. En las empresas públicas, la falta de funcionarios, la carencia de inversión y el desmantelamiento de los planes de desarrollo coinciden, como usted sabe, con un impulso desenfrenado de desregulaciones que se traducen en pérdida de soberanía nacional, en la que se entregan sin vergüenza a particulares lo que se conoce tradicionalmente como la joya de la abuela, que son los recursos estratégicos del Estado. ¿Y cómo nos duele, presidente? ¿Cómo nos duele que regalen el puerto por 60 años? ¿Cómo nos duele que se concedan licencias para la transmisión de datos de los canales privados? ¿Cómo nos duele que revisen sin ton ni son los acuerdos con los grandes consumidores eléctricos? ¿Cómo nos duelen que desmantelen la ANCAP por partes y el Instituto Nacional de Colonización? ¿Cómo nos duele que haya partidos acá adentro que son creadores de todas estas instituciones estatales que no estén dando la batalla con el Frente Amplio para que ese suceso retroceda y no se concrete en definitiva en lo que va a ser sin ningún tipo de dudas el deshuesamiento de las empresas públicas en la República? Entonces, presidente, si este es el corazón del proyecto de rendición de cuentas, ¿cómo se pretende que esta fuerza política preste sus votos y celebre el desmantelamiento por partes del Estado uruguayo para el beneficio de unos pocos y para la desgracia de las grandes mayorías? No vamos a votar porque es un mal proyecto y porque en definitiva no resuelve ni siquiera una de las urgencias y de las emergencias que tiene el gobierno uruguayo. Le quiero dar una interrupción, si usted lo permite, al diputado Agustín Mazzini.